días, queridos hermanos. Un gran abrazo para todos los que estén conectados esta mañana o los que puedan ver más tarde este devocional. Hoy día lunes 13 de julio ya de este año 2020, ya siendo un cuarto para las 7 de la mañana. Estamos acá conectados, buscando del Señor, aprendiendo a ser guiados por Él. Como hoy día hablaremos, poniendo la mirada en las cosas correctas. Queridos, damos gracias al Señor esta mañana. Padre, te honramos y honramos tu precioso nombre, Señor, nombre que es por sobre todo nombre. La palabra me enseña, Dios, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesús. Y es en ese nombre que nos acercamos esta mañana, en unidad, en un mismo espíritu, Señor, conectados, Señor. Tal vez no estamos juntos físicamente, pero en un mismo espíritu estamos buscando de ti, conociéndote más cada día y disponiendo nuestros corazones para avanzar, crecer, madurar, para poder ver lo que no veíamos, entender lo que no entendíamos, oír lo que no oíamos, crecer en la revelación del conocimiento tuyo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía, tu dirección cada día. Padre, todos lo sujetamos a ti esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Mi hermana María Gutiérrez, ¿cómo está? Yaquita Acuña, hola, buen día. Mi hermana Alicia Martínez, un gran abrazo. Qué bueno verlas ahí conectadas. Gracias, Señor. Qué bueno que estén ahí. Buen día hoy. Hermana Elena López, mi hermana Griselda Martínez, ¿cómo están, queridas, bendecidas? Un gran abrazo. Gracias al Señor. Bendito nuestro Dios. Entiendo que el Señor nos está enseñando a ser gente sensible, a ser guiadas por Él. Si hay algo que es extraordinariamente bueno para nosotros, es que nosotros podemos ser guiados por Dios en nuestra vida. Y de eso quiero hablar un poco más esta mañana. La semana pasada estuvimos ministrando acerca de ese Dotán, de ese lugar, que yo le decía que todos nosotros estamos en un Dotán, en estos dos pozos, en nuestras dos fuentes, que tenemos que decidir a qué fuente vamos a mirar, ¿se acuerda? Si a la fuente de lo natural, a la fuente de lo espiritual, de lo sobrenatural de Dios, y Dios quiere que tú y yo accesemos en plenitud a su sobrenaturalidad. Hablaba con Carolina, la sobrina de mi hermana Alicia, al día de ayer, que nos estábamos coordinando para poder ir. De hecho, vamos a ir a Cherquenco. Este día viernes a las 2 de la tarde estaremos por allá. Y ella me decía que estaban tan contentos de ver lo que el Señor estaba haciendo. El otro día veía a otro de sus sobrinos ahí escribir: gracias por lo que Dios está haciendo en nuestra familia. Querido Dios, es tan bueno con nosotros. Y a veces nos perdemos las cosas que Dios tiene para nosotros solo porque tenemos la mirada puesta en lo incorrecto. Y quiero ministrarte esta mañana algo muy corto, pero que es importante que tú y yo entendamos para ir creciendo y avanzando en ser sensibles a la fuente correcta, en ser sensibles a las cosas del Espíritu. La palabra de Dios dice que nosotros, que hemos creído en Él, que hemos recibido el Evangelio, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo que es, dice, el anticipo de lo que va a venir, o sea, el Espíritu de Dios, y por medio del Espíritu Santo nosotros accesamos a las cosas del cielo. ¿Cómo está Orianita? Mi suegrita está acá conmigo, la saludo. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, queridos, lo más extraordinario que puede pasarle a un ser humano es que el Espíritu Santo esté en él. Y el Espíritu Santo está en ti.
Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, mi amado, mi amada, no es que te hagas partícipe de una religión. Te haces hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, querido, somos sellados con su Espíritu, con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y si hay algo que marca la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, es eso, que en el antiguo pacto el Espíritu Santo solo venía sobre las personas, sobre ellos, para cumplir una tarea específica, y experimentaban en cierto modo lo sobrenatural de Dios, lo poderoso de Dios, y usted lo puede ver en la Escritura, un Sansón, usted puede ver un Gedeón venciendo ejércitos enemigos tremendos, usted puede ver a hombres comunes y silvestres como usted y como yo, pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos hacían cosas sorprendentes. Pero el Espíritu Santo en ese entonces solo venía sobre ellos y se iba. Por eso David oraba, no quites de mí tu espíritu. Eso era en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ellos no tenían acceso pleno al Padre, porque no tenían un mediador para con el Padre. No había sido pagado el precio por el pecado. Había una limitación para ellos. Pero en el nuevo pacto, cuando Jesús lo dice en la última cena, y toma el vino, dice, tomando la copa del nuevo pacto, Él lo dice, esta es la copa del nuevo pacto, hecho en mi sangre. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario abrió para ti y para mí el acceso pleno a la presencia del Padre. El Padre en Cristo no toma en cuenta tus pecados. El Padre en Cristo te da una nueva vida. Y eso es lo que nosotros tenemos. Qué tremendo privilegio que seres comunes y silvestres como tú y como yo, hoy día estemos sellados con el Espíritu Santo. Que seres comunes y silvestres como tú y como yo, estemos unidos al Espíritu de Dios, seamos uno con Él. Entonces todo lo que hacemos, queridos, lo que estamos buscando en este tiempo, y lo que estamos haciendo en los devocionales, que tú y yo seamos sensibles al Espíritu. Entonces tenemos que ir aprendiendo, por eso tenemos que aprender a poner la mirada en lo correcto. Entonces hoy día el Espíritu Santo está en ti y nunca más te va a dejar. Y el Espíritu Santo es el que te va a mostrar lo que ha de venir, y lo veíamos el otro día en 1 de Corintios 2, en el versículo 12, y dice que el Espíritu Santo, que nosotros no recibimos el Espíritu que viene del mundo, hemos recibido el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los secretos, para que conozcamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es el Espíritu Santo, es fundamental en tu vida, es fundamental en la guía, es fundamental en poderte llevar a conocer y experimentar los secretos de Dios. Por eso la Escritura enseña, no contristen al Espíritu, no lo entristezcan. Por eso Romanos dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Tenemos una capacidad hoy día, una facultad. Es el Espíritu Santo en nosotros mostrándonos. Así que seamos sensibles al Espíritu. Seamos sensibles al Espíritu. Por eso voy a leer esto hoy día, para que tú y yo aprendamos a poner la mirada en lo correcto, que ya lo hemos hablado, pero necesitamos meditar y entender esto, para que seas más sensible a las cosas de Dios, del Espíritu, que a las cosas naturales. Y en Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos 21, Mateo 6, capítulo 6, versículos 21 al 23. Mateo 6, 21, 16, perdón. Mateo 16, versículo 21 al 23. Aprovecho de saludar a Yaquita Burgos, a Oriana que estaba por ahí, la vi comentando, a Juanito Astorga, bendecidos queridos. Gracias Señor. Mateo
capítulo 16, versículo 21 al 23, dice la NTV, lo voy a leer, dice: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús les está diciendo a sus discípulos claramente lo que las Escrituras hablan acerca de Él. Él les empieza a manifestar el propósito de Dios. Cristo necesitaba dar su vida a la cruz del Calvario. Él necesitaba morir en esa cruz para pagar el precio por los pecados, derramar su sangre en esa cruz para accesarnos al Padre. Jesús les empieza a hablar el propósito de Dios aquí en la tierra y lo que a Él le iba a ocurrir, lo que está escrito acerca de Él. Él está expresando esto, que esto es lo que marca la tremenda diferencia, justamente lo que acabo de hablar. En el antiguo pacto no había acceso, no había perdón de pecado, no había acceso a una nueva vida. Y Cristo dice: yo estoy aquí, voy a sufrir mucho de los doctores de la ley, de los sacerdotes, de los religiosos, pero tengo que dar mi vida por ustedes en esa cruz y voy a resucitar también al tercer día. Él está mostrando: vengo a hacer la ofrenda al Señor, yo soy el Salvador, el Mesías, el que va a dar su vida por ustedes, y resucitaré el tercer día, iré a la presencia del Padre para que ustedes sean perdonados, para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está manifestando a los discípulos lo que está escrito acerca de Él. ¿Cómo está, hermana Maritza? Bendecida. Y entonces le está diciendo esto, y mira lo que ocurre aquí. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, a corregirlo. Pedro que recién había tenido una tremenda revelación de parte de Dios. Pero este Pedro comienza a reprender al Señor, a corregirlo. Mira lo que le dice. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Y mira lo que le dice Pedro, dice: Dios nos libre, Señor. Dijo: eso jamás te sucederá a ti. Mira lo que está haciendo Pedro. Dios nos libre, Señor. Dijo: eso jamás te sucederá a ti. Mira lo que está diciendo Pedro. Jesús viene con ese propósito, a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y es lo que va a marcar la diferencia a toda la humanidad, porque Él será la ofrenda por el pecado, porque Jesús, al derramar su sangre, nos abrirá un camino nuevo y vivo a la presencia del Padre, que es lo que ya sabemos. Sabemos que por su llaga nosotros somos sanados. Todo lo que trae consigo la obra de Cristo en la cruz, y Pedro le dice y lo reprende, lo corrige y le dice: Dios nos libre, Señor. Jamás te sucederá, dice, jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! ¿Cuál era el problema de Pedro? Que sacó su mirada de la palabra. Sacó su mirada de la misma palabra que le reveló en los versículos anteriores. Si usted lo lee ahí, el contexto, se va a dar cuenta que Pedro, cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy, y luego le dice a los discípulos: ¿quién dice que soy yo? Pedro fue el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora sacó su mirada de la palabra, Pedro, y empezó a hablar en lo natural, en lo humano, en sus emociones. No, esto no te va a pasar a ti, esto no te va a suceder a ti. No, tú vas a estar siempre con nosotros. Aléjate de mí, Satanás. Satanás significa el que distrae.
Satanás significa el que distrae, por eso no es que era el diablo, no es que era la manifestación, le está diciendo, aléjate de mí, Satanás, el que distrae, por eso le dice, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Mira lo que le dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. No está diciendo que no tienes que ver desde el punto de vista humano las cosas, porque así nos relacionamos, lo hemos aprendido en este mundo natural. Pero le dice, tú pones tu mirada solamente en las cosas de los hombres, solamente en las cosas naturales, solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a poner nuestra mirada en el punto de vista de Dios, no solamente en el punto de vista humano. Porque cuando ponemos nuestra mirada solamente desde el punto de vista humano, seremos distraídos de entrar en el plan de Dios. Seremos distraídos, queridos, seremos distraídos de caminar en la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros necesitamos poner la mirada en lo más excelente que es la palabra de Dios. No pongas tu mirada solamente en el punto de vista humano. No te estoy diciendo que no puedes mirar con estos ojos naturales, ni puedes experimentar emociones con la gente. No estoy hablando de eso. Estoy diciéndote, no solamente pongas tu mirada en las cosas desde el punto de vista humano. Hay algo principal para ti y para mí. Pongamos la mirada en lo que Dios dice. Pongamos la mirada en lo que la palabra de Dios habla de ti y de mí. Aprendamos a ser sensibles a la voz de Dios en nuestra vida. De eso hablaremos esta semana, de aprender a ser guiados por el Espíritu, pero para ser guiados por el Espíritu de Dios tengo que aprender a poner la mirada en lo correcto. Que nada te distraiga. Que nada te distraiga. Querido, que lo que te diga, como siempre hago los ejemplos, que lo que te diga el sistema, que lo que te diga tu bolsillo, que lo que te diga el médico, que lo que te diga tu esposa, tu esposo, que lo que te diga el entorno, que lo que te digan los problemas, no te distraigan de lo que Dios dice. Pon tu mirada en las cosas de Dios. Dios es tu suplir. Él es nuestro sanador. Él es la roca eterna, en Él estamos seguros. No nos dejemos gobernar por los pensamientos naturales y empecemos a levantarnos y a creerle a Dios y a lo que Él dice en su palabra, porque eso te va a ayudar a entrenar tu espíritu. Porque tu espíritu es el que debe ser entrenado para ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura en Proverbios, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es a tu espíritu que Dios va a hablar, es a tu interior. Y mañana ministraremos de esto. Pero pongamos la mirada en las cosas de Dios. No solamente las cosas naturales humanas. Que nuestro punto de vista sea el punto de vista de Dios. Por eso necesitamos ministrar y meditar la palabra de Dios para renovar nuestra mente y empezar a aprender a ver las cosas de la manera correcta. Amén. Levantémonos en este tiempo, mi amado, mi amada, y el mensaje esta mañana es que nada te distraiga. Dile al Señor, quiero aprender a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Lee la Biblia, lee, sobre todo parta leyendo el Nuevo Testamento si tú no entiendes muy claro lo del Antiguo, para que aprendas a mirar desde el punto de vista correcto la Biblia. Necesitas aprender a ver desde el punto de vista desde el Nuevo Testamento. Pero querido, que es tu enfoque, que mi enfoque esté puesto en lo que Dios dice, no es lo que los hombres dicen. Creámosle al Señor y que nada te distraiga esta semana de ir más profundo con Dios. Bendecidos mis queridos. Bendecidos mis queridos hermanos, amada iglesia, que tengan un espectacular día y que este sea un muy buen inicio de semana. Un gran abrazo para todos ustedes, les amo mucho. Nos vemos.